Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues hoy nos toca ver el tercer round con Malaquías. Estamos viendo este libro que es el último de los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. Malaquías, decíamos que el nombre de Malaquías lo que significa es mi mensajero, y vimos los primeros 2 capítulos hasta el versículo 16 del segundo, y lo que estábamos viendo, lo que vimos en estos 2 capítulos es que es un mensaje del profeta que va dirigido a un remanente que ha regresado del cautiverio de Babilonia y han vuelto a reconstruir lo que era el santuario o el templo en Jerusalén. Este remanente reconstruye el templo y restituye nuevamente los cultos a como los tenían antes, pero el mensaje de Malaquías, decíamos, es un mensaje duro por la apatía espiritual en la que se encontraba el pueblo de Jerusalén en ese momento. Había una insensibilidad espiritual. El primer capítulo, el pueblo de Israel duda de la fidelidad de Dios, ¿sí? Y le cuestionan: ¿en qué nos has amado tú? Si tú, Dios, dices que nos amas, ¿cómo demuestras ese amor a nosotros? Porque el pueblo no estaba en buenas condiciones. El pueblo esperaba que al regresar de Babilonia a Jerusalén y reconstruir el templo, las promesas de las profecías de Zacarías, de Ageo, querían verlas cumplidas, querían ver la bendición de Dios, pero no se daban cuenta que Dios los estaba refinando, Dios los estaba purificando, y el pueblo cae en una apatía espiritual para con el Señor, y ellos empiezan a dudar, ellos empiezan a pensar que Dios no es un Dios que no es fiel, porque dudan de su amor. Ahora entramos pero bueno, esta infidelidad del cual acusaban a nuestro Dios, finalmente los infieles eran ellos. Porque veíamos en el capítulo 2 que el pueblo había sido, o el sacerdote había sido infiel en su servicio a Dios en el templo, proporcionando ofrendas que estaban en malas condiciones. Le traían las peores ofrendas a Dios, casi las sobras era lo que le traían a Dios. Y había una infidelidad en cuanto al servicio sacerdotal. Pero también vimos en el capítulo 2, y con esto cerramos, que esto también se reflejaba en una infidelidad en la casa. Esposos dejando a sus esposas hebreas para casarse con mujeres extranjeras y cayendo en la idolatría, porque ese era el riesgo de los matrimonios mixtos, y esa había sido la advertencia de Dios para el pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. Les había dicho, les había advertido que no se deberían de casar con la gente de esa región, que no deberían de permitir que sus hijos o sus hijas se unieran en matrimonio a esos pueblos, porque esos pueblos eran idólatras. Y lo que iba a ocurrir es que esos hijos o esas hijas que se casaran con estas personas iban a dejar a Dios y empezar a adorar ídolos. Inclusive veíamos que esto le pasó al mismo rey Salomón. El rey más sabio termina adorando ídolos. Y dice ahí la escritura, fue porque sus mujeres o sus esposas inclinaron su corazón hacia la idolatría. Bueno, vamos a entrar a leer la palabra en el versículo 17, el último versículo del capítulo 2, porque lo dejé a propósito, porque este versículo 17 tiene conexión con cómo empieza el capítulo 3.
Y decíamos en la primera clase que el formato de Malaquías está hecho de una manera en que se hacen preguntas y Dios responde. Hay preguntas por parte del pueblo, hay objeciones de parte del pueblo y Dios responde a esas objeciones del pueblo. Y es como una especie de debate entre Dios y el pueblo de Israel. Y dice el versículo 17: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Fíjate qué interesante, porque para llegar a cansar a Dios, Dios tiene una longanimidad, es una característica de Dios. Cuando tú lees Romanos capítulo 2, versículo 4, ahí habla de ciertas características que tiene Dios. Y una de esas características que menciona el apóstol Pablo allí es que es longánime. Y esa palabra o ese atributo de Dios significa que Dios es de mecha larga. ¿Me estás oyendo, mecha corta? Es que hay gente que es de mecha muy corta. Y eso no debería de ser entre nosotros los cristianos. Deberíamos de ser como Dios, ¿sí o no? Debemos de ser como Cristo, ¿sí o no? Por eso nos llamamos cristianos, porque somos como Cristo. Y si Cristo es longánime, de mecha larga, pues también nosotros sus hijos debemos de ser de mecha larga. ¿Ok? Ya vi que las esposas empiezan a codear al marido, ¿verdad? Como diciendo, ya oíste, viejo, hay que ser más tolerante, hay que aguantar más. Es que Dios Él lo mismo lo dice, es grande en misericordia y lento para la ira. Esa es la característica de nuestro Dios. Pero nota que aquí empieza a decir algo que dice, han hecho cansar. Ya le habían llenado el buche de piedritas, como dicen en mi rancho, al Señor. Y dice, me han cansado con vuestras palabras. Dios ya estaba cansado del pueblo de Israel. Y entonces el pueblo pregunta y dice, ¿en qué? ¿En qué te hemos cansado? O sea, el pueblo de Israel se sentían justos, se sentían que estaban bien, se sentían cumplidores. Ellos sentían que estaban haciendo las cosas correctas delante de Dios. Y por eso ellos preguntan, Señor, ¿estás harto de qué? ¿En qué te hemos hartado? ¿En qué te hemos cansado? Y mira la respuesta de Dios. ¿En qué decís? Fíjate lo que decía el pueblo. Cualquiera que hace mal agrada al Señor, y en los tales se complace. O si no, fíjate lo que preguntaba el pueblo, ¿dónde está el Dios de justicia? El pueblo estaba dudando, dijimos en la primera parte, de la fidelidad de Dios. Ahora están dudando de la justicia de Dios. Están diciendo, Dios es injusto, porque a los pecadores les va bien y a nosotros que nos portamos bien nos va mal. Pero esto no es nuevo, esta queja no es nueva. Ya el salmista en el Salmo 73, déjame te lo leo. Ya el salmista, aquí creo que es el salmista Asaf, déjame checar para no darte un dato correcto. Sí, es Asaf, el salmista no es David. Fíjate lo que dice el Salmo 73. Voy a leer versículo 2. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pies. Fíjate por qué casi resbala el salmista. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Exactamente lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en la época de Malaquías. Y luego dice el versículo 4, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero.
No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y esto es lo que estaba viendo el salmista, que esta gente que era impía, Dios la estaba prosperando y no daba crédito a eso. Él decía, ¿cómo es posible que un pagano, un impío, un idólatra esté prosperando? ¿Cómo es posible que Dios permita eso? Eso es una injusticia. Y era lo que reclamaban. Querían justicia al pueblo de Israel porque sentían que Dios no era justo en sus tratos. Qué acusación tan fuerte y qué arrogancia para acusar a Dios de ser un Dios injusto, que no hace lo correcto. Pero el mismo salmista dice en el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, de los impíos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Y luego dice él en el versículo 21: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Así estaba el pueblo de Israel en la época de Malaquías, un pueblo que no entendía y que estaba acusando a Dios de algo que no era, por su ignorancia, por su falta de entendimiento. Y luego dice: era como una bestia delante de ti. Eso dice el salmista de sí mismo. Yo era como una bestia, un bruto, Señor, porque estaba viendo que el impío prosperaba y el justo no, y decía: Dios no es justo en esto, en sus tratos. Pero decía: no entendía hasta que no entré a tu templo, hasta que no entré a tu presencia, entonces comprendí. Pero dice el salmista que casi se desliza, casi se cae por estar viendo eso. Y era lo que le pasaba al pueblo de Israel ahí en Jerusalén. Los contemporáneos de Malaquías estaban preguntando: ¿dónde está el Dios de justicia? Y mira la respuesta que Dios les da. Y aquí empieza el capítulo 3, versículo número 1. Y fíjate la respuesta. Dice el Señor: he aquí, esta es la respuesta: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esta primera parte del versículo 1, cuando habla de yo envío mi mensajero, se refiere a la persona de Juan el Bautista. Tú lo puedes leer ahí en Mateo capítulo 11, cuando Jesús mismo da testimonio que, porque Jesús habla de este versículo, narra, cita esta escritura y luego dice que es Juan el Bautista. Entonces, este primer mensajero que menciona aquí se refiere a la persona de Juan el Bautista. Qué interesante que el Antiguo Testamento cierra con un mensajero y el Nuevo Testamento abre con otro mensajero. Y entre mensajero y mensajero hay 400 años de silencio. Pues con este tipo de profecías, ¿cómo no? Son profecías bien fuertes, bien duras. Malaquías es duro y áspero en su profecía. Pero cuando tú lees el vocabulario de Juan el Bautista no se queda, no es menos. Les dice a los fariseos: raza de víboras. Qué sermoncito. Una predicación de esas y la gente se va. Pero Juan el Bautista decía las cosas tal cual y era fuerte. Y les decía: ya está el hacha puesta al pie de los árboles. El que no dé fruto va para abajo y va a ser echado al infierno. Y híjole, hermano, son predicaciones que te sacuden. Ahí no había otra: o te arrepientes o te vas del auditorio. Y así eran las predicaciones de estos profetas.
Juan el Bautista fue el último profeta, pero Jesús dice que él fue el mayor de todos los profetas. Podemos decir que Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Sí? Fue el último profeta de la antigua dispensación, porque la nueva dispensación no empieza con el nacimiento de Cristo como algunos creen. La nueva dispensación empieza con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Con su muerte y resurrección es que empieza la nueva dispensación. Sí, es cierto, Jesús vivió una vida piadosa y una vida ejemplar para todos nosotros, pero Él no vino para vivir, Él vino para morir. Y ese fue su propósito de venir a esta tierra. No vino de turista, no vino de paseo, no vino a conocer, no vino a ver qué se siente ser un hombre. Él vino a morir como un hombre por ti y por mí. Eso es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso inaugura la nueva dispensación. Entonces la antigua dispensación se cierra con el último profeta, que es Juan el Bautista, y que aquí Malaquías está mencionando. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Se estilaba que antiguamente los reyes enviaran su mensajero por delante, porque ese mensajero tenía el trabajo de preparar al pueblo para recibir al rey. Cuando el rey iba a visitar una provincia o iba a visitar cierta región, el mensajero del rey tenía que llegar días antes para preparar al pueblo, para preparar la recepción del rey, para que el pueblo lo recibiera como era digno de ser recibido aquel monarca. Aquel mensajero tenía que allanar el camino, tenía que quitar obstáculos para que la llegada del rey fuera sin problemas, fuera lo más cómodo posible para aquel monarca. Pues algo similar es lo que está diciendo aquí Malaquías, que Juan el Bautista fue aquel mensajero que Dios usó para preparar el camino delante de Jesús. Y vaya que Juan el Bautista es el primo, el pariente de Jesús. Nace antes que Jesús. Y Él es el que Dios usa para preparar este camino. Cuando dice preparar el camino, lo que está diciendo es preparar los corazones de la gente para recibir a Jesús. ¿Sí? Y el mensaje de Juan para preparar el camino era un mensaje de arrepiéntanse. El bautismo que practicaba Juan era un bautismo de arrepentimiento. Escúchame muy bien. Lo que prepara el camino para recibir a Dios en un corazón es un corazón arrepentido. Es decir, un corazón contrito y humillado. Como dice el salmista, como dice David, Salmo 51, un corazón contrito y humillado, Dios jamás desprecia. El arrepentimiento es necesario para poder recibir a Cristo. Sin arrepentimiento no hay manera. Ahora, el tema del arrepentimiento muchas veces creemos que es solamente para los inconversos, para los que no se han convertido a Cristo, para aquellos que necesitan recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y decimos, se necesitan arrepentir para recibir a Cristo. Pero el arrepentimiento, mi amado, también es para los cristianos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, más que un concepto, más que un evento para recibir a Cristo, el arrepentimiento es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que debe de tener todo creyente. Tú y yo debemos de estarnos a vivir en arrepentimiento y vivir arrepintiéndonos. Qué bueno fuera que al momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya no pecáramos. Pero la realidad es que seguimos pecando y tenemos que seguir arrepintiéndonos. John Wesley, el padre del metodismo,
aquel hombre que Dios usó y que provocó un gran avivamiento en la Inglaterra del siglo XIX, siglo XX, siglo XIX. John Wesley, dentro de sus hábitos, de sus costumbres, de su estilo de vida, es que él todos los días practicaba la Santa Cena de manera personal. Todos los días en la mañana, cuando se levantaba, parte de su devocional era celebrar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque de esa manera se obligaba a examinarse todos los días. Porque tú no puedes participar de la mesa del Señor con pecado. Tú tienes que arrepentirte antes, ir con un corazón limpio a participar de la mesa del Señor. No puedes participar de la mesa del Señor de manera indigna. Y entonces por eso es que era la práctica de John Wesley, de tal manera que el arrepentimiento para él era un estilo de vida. Y esa debe ser también para nosotros un estilo de vida. Y no esperarte a decir, bueno, el domingo me arrepiento. No, sino ser rápidos, que cuando pecamos inmediatamente nos damos cuenta que pecamos, ahí mismo hay que arrepentirnos y tener ese hábito. Entonces dice aquí que este mensajero venía para preparar el camino delante de Dios. Esto habla de la primer venida de Jesucristo al mundo, cuando él dice, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego sigue diciendo el versículo 1, la segunda mitad, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí está hablando con un lenguaje Malaquías como de mofa, porque les dice, súbitamente va a venir el Señor a quien ustedes buscan, cuando el pueblo de Israel realmente no estaba buscando al Señor. Y les dicen, va a llegar el ángel del pacto a quien ustedes desean, cuando realmente no había un deseo en el corazón por parte del pueblo. Pero lo dice a manera de sarcasmo. ¿Sí? Lo dice a manera de sarcasmo. Y entonces esta segunda parte dice, vendrá súbitamente. Cuando dice que vendrá súbitamente, habla de ya no la primera venida de Jesucristo, sino empieza aquí a hablar de la segunda venida de Cristo. Y esto ya es escatológico. Empieza a hablar Malaquías que la segunda venida de Cristo va a ser inesperada, va a ser sorpresiva, va a ser de repente. Algunos los va a agarrar dormidos o haciendo otras cosas. Pero el mismo Jesús decía que así iba a ser su segunda venida, que debíamos de estar preparados para esa segunda venida, para que no nos agarre fuera de base. Y dice aquí, y vendrá súbitamente a su templo. Iba a ser una venida sin aviso de parte del Señor, el cual dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Este Señor habla de Jesús. Y luego dice, y el ángel del pacto. Ese título también es el título para Jesús, el ángel del pacto, porque con Jesús se celebra un nuevo pacto y un mejor pacto, como dice ahí Hebreos en el capítulo 12. Todos los demás pactos del Antiguo Testamento apuntan al nuevo y mejor pacto que se celebra con Cristo Jesús. El título del ángel del Señor es un título que normalmente se le da a Cristo en el Antiguo Testamento. Es Cristo en el Antiguo Testamento preencarnado, antes de encarnarse como hombre. Y tú lo puedes ver en varios pasajes del Antiguo Testamento. Lo encuentras ahí en Génesis, cuando va con dos ángeles y va a la tienda de Abraham. Y Abraham ve a estos tres hombres, pero realmente es Cristo y dos ángeles. Dos ángeles que se van a Sodoma y Gomorra para destruirla por el juicio que Dios ha mandado sobre ellos. Y tú notas este título de Dios, el ángel del Señor. También se le aparece a Agar, la esclava de Sara,
ahí en el desierto. Este ángel del Señor, tú lo ves recurrentemente en el Antiguo Testamento, pero es una cristofanía. Y aquí vemos este ángel del pacto, le llama aquí Malaquías, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Diego empieza a decir el versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Esto habla de que el pueblo de Israel querían que el Señor se manifestara, querían el día del Señor, pero ellos no estaban preparados para recibir el día del Señor. Por eso aquí Malaquías dice, ¿quién va a soportar la venida del Señor? ¿Quién se va a mantener de pie cuando Él venga? Los judíos, los israelitas del tiempo de Malaquías pensaban que la venida del Señor iba a ser como la de una celebridad, una estrella de la cual vamos a disfrutar su personalidad. Pero debemos de entender que la segunda venida de Jesucristo tiene dos propósitos. Una, purificar a su pueblo, y dos, castigar a los malos. Mientras que para unos es purificación, para los otros es castigo. Y es lo que dice enseguida esta escritura. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y luego dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí este versículo habla de que el trabajo de la segunda venida de nuestro Señor es un trabajo de limpieza, no de destrucción. Él viene a purificar a su pueblo. Él viene a lavar, como dice aquí la escritura. ¿Por qué? Porque era una nación sin pureza. Le faltaba esta purificación. La iglesia en estos tiempos estamos en un trabajo de purificación. Porque Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia limpia. Y es un proceso de purificación, de santificación. ¿Cómo nos estamos santificando? Hay dos herramientas o dos maneras que el Señor utiliza. Una, la palabra de Dios, que nos va purificando, porque la palabra de Dios es agua que nos limpia, que nos purifica. ¿Sí? Y la segunda es el Espíritu Santo, purificando, santificando nuestras vidas. Y dice el versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Fíjate, los purifica con fuego. Dios purifica a través de las pruebas. Cuando uno pasa por situaciones de prueba, situaciones difíciles, situaciones complicadas, cuando uno pasa por aflicción, a veces son pruebas que Dios está usando para purificarte. Hace muchos años atrás, yo trabajé en una empresa o en una industria de fundición. Fundían aluminio. Trabajaba en el aluminio esta empresa. ¿Sí? Esta empresa compraba toneladas y toneladas de chatarra de aluminio. ¿Sabes cuánto cuesta la chatarra de aluminio? Bien barata. ¿Por qué? Porque es chatarra. ¿Quién quiere la chatarra? ¿A quién le gusta la chatarra? ¿Quién quiere tener chatarra en su casa, en la sala de su casa? Nadie. La chatarra va al bote de basura. La chatarra va a los contenedores, porque es inservible, ya nadie la necesita. Y entonces, pues se vende a un precio muy barato, y tenían un gran patio donde tenían ahí, pero cantidad de chatarra de aluminio que llegaban y vaciaban.
Y el hornero, su trabajo era agarrar esa chatarra de aluminio y meterlo a los hornos. El horno se calentaba a 850 grados centígrados porque es la temperatura a la que se derrite el aluminio. Y entonces el aluminiero o el hornero empezaba a calentar el horno, echaba la chatarra y la chatarra se empezaba a derretir hasta formar un gran caldo. Y luego en ese caldo empezaba a hervir, se empezaba a formar una nata en la superficie. Y esa nata, una nata gruesa, el hornero lo que tenía que hacer es con un rastrillo tirar toda esa nata, porque toda esa nata que se formaba encima del caldo de aluminio era la escoria, era la suciedad que tenía el aluminio. Entonces el estar hirviendo el aluminio va soltando las impurezas y las impurezas flotan y forman una nata que luego quita y luego dejaba que siguiera calentándose el aluminio. A cierto momento volvía otra vez a revisar el horno y entonces volvía a ver que había otra nata ya formada, pero esta vez la nata estaba más delgadita y volvía a meter su rastrillo y a tirar toda esa nata y hasta dejarlo limpio, y otra vez lo dejaba un rato. Bueno, así era el proceso hasta que ya no salía ninguna impureza en la superficie. Entonces ya sabía el hornero que el aluminio estaba completamente puro, limpio. El fuego purificó ese aluminio. Y ahora ese aluminio era vertido en unos moldes y mira lo interesante, entró valiendo nada el aluminio al horno y salió valiendo mucho. Entró inservible al horno y salió sirviendo para muchas cosas. Así es nuestra vida, mis amados. Así es nuestra vida. Dios tiene preparados hornos en este mundo para meterte. Porque cuando nosotros estamos sin Cristo, somos como la chatarra. Estamos sucios, impuros e inservibles. Levante la mano quien no estuvo así. ¿No? Todos. Bueno, nomás Oscar. Muy bien. Ya decía yo que tú te veía aquí una aerola y alitas y... Pero realmente esa es la condición del ser humano sin Cristo. Es chatarra de aluminio. Pero Dios tiene preparados sus hornos para purificarnos, para limpiarnos. ¿Por qué? Porque para poder trabajar con el aluminio se requiere que tenga ciertas características, y una de esas es que esté limpia, que esté pura, que esté sin cosas ahí que estorben al proceso para el cual se va a utilizar después. Y Dios utiliza estos hornos y utiliza estas pruebas en nuestras vidas precisamente para limpiarnos, para purificarnos. Esa es una razón de que Dios permita estas pruebas. La ventaja de esto es que el hornero es el que tiene el control del tiempo y sus manos están en el control de temperatura. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. A veces la gente, cuando está pasando por cierta aflicción o prueba, siente que ya se va a morir. Mira, si ese aluminio hablara, ¿qué crees que estuviera diciendo estando en el horno, hirviendo, derritiéndose y burbujeando, así, hecho un caldo? Estaría gritando, estaría diciéndole al hornero: ya sácame de aquí, ya no aguanto, me vas a destruir, me vas a consumir. Eso es lo que estuviera diciendo. Pero el hornero diciéndole: no seas escandaloso, hombre, aguanta, yo sé cuánto aguantas, yo te conozco, ¿sí? Yo sé cuánta temperatura resistes. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios nunca va a dejar que pases por una prueba donde el calor sea superior a lo que tú puedes aguantar. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces y sabe hasta dónde aguantas, porque Él te creó, Él te formó y Él te sustenta hasta aquí. Y Él sabe cuánto tiempo y cuánta temperatura necesitas para sacar tus impurezas. Escucha bien lo que voy a decir. No es el diablo quien tiene el control de las pruebas, es Dios. Es Dios. Aun cuando tú ves el ejemplo de Job, el diablo tuvo que pedir permiso para tocar a Job, para tocar sus cosas, su casa, su familia, sus pertenencias, su propia salud.
Y Dios lo permitió, pero quien siempre estuvo en control de las pruebas de Job no fue el diablo, sino fue el Señor. De hecho, Job nunca menciona al diablo, siempre menciona al Señor, porque este es el entendimiento que tenía Job, de que todas sus pruebas era porque el Señor estaba permitiéndolo con un propósito en su vida. El propósito del diablo cuando tú pasas por pruebas es sacar lo peor de ti, pero el propósito de Dios de que tú pases por pruebas es sacar lo mejor de ti. Y cuando Dios te prueba no es para reprobarte, sino para pasarte al siguiente nivel. ¿Me estás escuchando? Es como en una escuela. Para pasar de grado te tienes que pasar por un examen y aprobar ese examen para pasarte al siguiente nivel. No te pueden pasar al siguiente nivel sin probar tus conocimientos, sin probar que ya estás listo para el siguiente nivel. Y eso es lo que Dios hace cuando pone las pruebas, que te des cuenta que ya estás listo para el siguiente nivel. Bueno, entonces dice aquí que Él purifica con fuego y con jabón de lavadores. Versículo 3: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque la limpiará a los hijos de Leví. Dice que limpiará a los hijos de Leví, habla de los sacerdotes, habla de los líderes. Ya decíamos en una de las clases pasadas, la reprensión empezó con el liderazgo, porque eran responsables de la condición espiritual del pueblo. Y decíamos en Oseas, tal el sacerdote, tal el pueblo. Como decimos acá, de tal palo, tal astilla. Pues así era la cosa. Bueno, dice el versículo 4: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Claro, la ofrenda iba a ser grata. ¿Por qué? Porque estas personas ya iban a estar purificadas. Date cuenta que el valor de tu ofrenda va en relación a la condición de tu corazón. Tu ofrenda, de alguna manera, tiene que ir sazonada con tu corazón. Cuando tú le das algo a Dios y no lo haces de todo corazón, la ofrenda no sirve. La ofrenda tiene que ir con todo tu corazón, con todo tu ser. Tiene que ir sazonada con eso, tu ofrenda. ¿Sí? Y aquí dice que la ofrenda va a ser grata para Dios. ¿Por qué? Porque estos ya van a estar purificados. Las ofrendas de los sacerdotes que estaban ofreciendo en tiempo de Malaquías eran ofrendas que Dios ya no quería, porque el corazón de estos sacerdotes era un corazón infiel, era un corazón injusto, era un corazón impuro. Las ofrendas con un corazón puro y limpio son ofrendas de olor grato delante de Dios. Y luego dice el versículo 5: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Este versículo 5 habla de un juicio y de un castigo para todos aquellos que no se quieran purificar, para todos aquellos que no se quieran limpiar. Y como te digo, la venida del Señor es para purificar o para castigar. Para purificar a aquel que se arrepiente de sus pecados y para castigar a aquel que no lo quiere hacer. Por eso dice: vendré a vosotros para juicio y seré con pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. ¿Por qué? Porque esta era la condición del pueblo de Israel en la época de Malaquías. Estaban practicando la hechicería. ¿Por qué? Porque se estaban casando con mujeres paganas que practicaban la idolatría. ¿Se practica la hechicería en México? Válgame Dios. Pero como no tienes una idea. Y era algo que estaba prohibido desde antes. Dios les había dicho en la ley de Moisés que no consultaran a agoreros, que no consultaran a hechiceros, que no hablaran con muertos, porque todo eso es abominación. La hechicería es algo que aborrece el Señor,
Es algo que le da asco. Y mira cómo aquí habla de hechicería hechiceros y adúlteros. Siempre el adulterio va de la mano con la idolatría y la hechicería. Porque la hechicería significa coquetearle a otros dioses. ¿Y el adulterio qué es? Una infidelidad. La hechicería y la idolatría es una infidelidad. Una es una infidelidad marital y la otra es una infidelidad espiritual. Decíamos, el que es infiel al esposo o a la esposa, también se lo será al Señor. Y entonces habla de que Él viene a castigar y a traer juicio a estos hechiceros y adúlteros contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, es los que se aprovechan del necesitado, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, estamos viendo aquí un juicio sin clemencia para esta gente que no quería arrepentirse. Entonces, estamos viendo que el pueblo de Israel pregunta: ¿y dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está la justicia de Dios? Y Dios les está respondiendo: voy a mandar a mi mensajero, voy a mandar al Señor, voy a mandar al ángel del pacto. Y es que la justicia de Dios tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Jesucristo es la justicia de Dios. Este pueblo de Israel clamaban por justicia, ¿sí? Pero ¿cuál justicia hubo para cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Fue justo que clavaran a Cristo en la cruz? No, era una injusticia, porque Jesús no había hecho nada malo. Estaban clavando al inocente, estaban clavando al justo, estaban clavando al que nunca pecó, aunque fue tentado en todo, como dice la Biblia. Fue una injusticia la cruz. El justo muriendo por los injustos, el no pecador muriendo por los pecadores. Los que realmente deberían de estar en esa cruz seríamos nosotros. Este pueblo clamaba justicia. Escúchame, si Dios hubiera actuado en justicia contra ese pueblo en la época de Malaquías, era fecha que el pueblo de Israel no existiera, porque lo justo es que los echara al infierno. Escúchame, si Dios echara a la humanidad al infierno, sería justísimo, porque eso es lo que merece la humanidad. Gracias a Dios que esa justicia la pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso tú lees Romanos capítulo 3 y dice que la justicia de Dios se manifiesta con la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque toda la ira de Dios cayó sobre Él en esa cruz para librarnos a nosotros. Y hubo un intercambio de vestimentas. Tus vestimentas sucias, mis vestimentas sucias, fueron a dar con Jesús. Y las vestimentas limpias de Él, su vestimenta de justicia, vino a caer sobre mi vida y sobre tu vida. Hubo una imputación, una doble imputación. Él se vistió con mis ropas sucias y yo me vestí con sus ropas limpias. Él se vistió con mi injusticia y yo me vestí de su justicia, de tal manera que delante de Dios yo soy justo como si nunca hubiera pecado, por su justicia y no por la mía. ¿Te das cuenta? Eso es justicia. Justicia es un término judicial donde el juez te declara libre de toda culpa. Y así es como te ve Jesucristo, que te ve Dios. Ve la justicia de Jesucristo en ti, y de tal manera te ve como si nunca hubieras pecado. Pero Cristo llevó nuestras injusticias a la cruz, y por eso es que Él murió en esa cruz, porque allí en esa cruz fueron clavados tus injusticias y las mías, y fuimos librados. Lo que este pueblo necesitaba no era justicia, lo que este pueblo necesitaba era misericordia.
Dios nos ha tratado con misericordia y con gracia, no con justicia. Otra vez, si nos hubiera tratado con justicia, estuviéramos en el infierno. Pero Él nos ha tratado con misericordia y con gracia. Misericordia es que no te da lo que mereces, y gracia es que te da lo que no mereces. Nos ha dado vida y nos ha librado de la muerte. Eso es misericordia y gracia. Ahora, si esto Dios hizo con nosotros, entonces tú y yo tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Porque mira, somos muy buenos para reclamar justicia. Nosotros, Mari Carmen y yo, los vemos en la consejería matrimonial. Uno de los dos llega clamando justicia. Es que no es justo lo que mi esposo está haciendo. Es que no es justo como me trata ella. Es que no es justo y es que no es justo. Y somos muy buenos para reclamar justicia. Pero ¿somos justos nosotros? Sí reclamamos justicia, pero nosotros no somos justos. Y ese era el problema de este pueblo. Le reclamaban justicia a Dios cuando ellos no eran justos con Dios. Le reclamaban su fidelidad cuando ellos no eran fieles con Dios. Y siempre somos muy dados a pelear por nuestros derechos y a no querer ceder. Porque no, son mis derechos y exijo justicia. Pero ¿qué justicia hubo en la cruz? Dios no nos ha tratado con justicia, nos ha tratado con misericordia y con gracia. ¿No será así como nosotros debemos de tratarnos en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en nuestra iglesia? ¿No debemos de sufrir mejor el agravio, como dice el apóstol Pablo, en vez de pelear por nuestros derechos? ¿No deberíamos de ceder en vez de ser pendencieros? Este pueblo estaba clamando por justicia y decían: ¿dónde está el Dios de justicia? Cabezón, no se estaban dando cuenta estos cabezones de que lo que estaba haciendo Dios con ellos era misericordia. Y lo dice en el versículo 6: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Wow. Habla de un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Y qué bueno que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Porque al no cambiar, no cambia sus promesas. Imagínate si Dios cambiara. Pues un día diría sí y al día siguiente diría no. Un día te salvas y otro día no te salvas. Un día te vas al cielo y al otro día te vas al infierno. Qué angustia vivir de esa manera, porque no habría una certeza y una seguridad. Pero lo que nos hace estar seguros de nuestra salvación, lo que nos hace estar seguros en Cristo, es la inmutabilidad de Él, que Él no cambia de opinión, no cambia de parecer en cuanto a sus promesas. Por eso sus promesas son sí y amén. Dios no es como nosotros, que cambiamos de parecer. Dios no cambia, es inmutable. Y dice: por eso no han sido consumidos. Porque yo hice un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, con los patriarcas de este pueblo de Israel. Y por eso hasta la fecha el pueblo de Israel sigue de pie. Sigue de pie el pueblo de Israel, porque Dios no ha cambiado. Otros pueblos ya han desaparecido de la faz de la tierra. Imperios han pasado y ya no existen, y solamente queda historia y vestigios. Pero el pueblo de Israel sigue de pie, porque Dios no ha cambiado en cuanto a su pacto. Y escúchame, y el ver el día de hoy, 2023, el pueblo de Israel de pie ahí donde está, es ¿cómo le diré? Una señal de confianza de que así como ha sido Dios fiel con este pueblo, porque Él no cambia en sus pactos con este pueblo de Israel, mucho más lo será con nosotros su iglesia. Mucho más lo será con nosotros su iglesia. Porque el pueblo de Israel
Muchos no han creído en Cristo como su Señor y Salvador, y el pacto que siguen viviendo es el antiguo pacto. Pero nosotros como iglesia estamos viviendo un pacto que es mucho mejor y superior al antiguo, el pacto que hizo Cristo Jesús por medio de su sangre con nosotros. Y si Dios ha sido fiel a aquel pacto, ¿cuánto más al pacto que hizo por medio de su Hijo amado? ¿Cómo no nos sostendrá a nosotros como iglesia? Porque yo, Jehová, no cambio. El problema no es Dios, el problema es el hombre. El hombre sí cambia y es muy voluble. Días tiene ganas, días no tienes ganas. Días quiere adorar, días no quiere adorar. Días quiere leer la Biblia, días no quiere leer la Biblia. No hay una constancia en el hombre. Sigue diciendo versículo 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Esto no era nuevo, esto no era de esta generación. Decía, ustedes no son más que un reflejo de la generación de sus padres. Sus padres siempre han sido así, y ustedes también, de tal palo, tal astilla. Y luego dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esto es arrepentimiento. Arrepentimiento, la palabra en griego es la palabra metanoia, que significa un cambio de pensamiento, un cambio en la manera de pensar. Les dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué devolvernos? ¿En qué hemos de volvernos? O sea, yo no sé si el pueblo de Israel preguntaban esto por ignorancia o por una obstinación. El pueblo de Israel estaba diciendo, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿De qué estás hablando, Malaquías? Si nosotros cumplimos con ir a la iglesia, cumplimos con nuestras ofrendas, cumplimos con nuestros ritos, ¿de qué me hablas de arrepentirme qué? Y no se daban cuenta, había una ceguera de que estaban mal delante de Dios y tenían que arrepentirse. ¿En qué hemos de volvernos? Y aquí va la respuesta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Otra pregunta que dices, qué bárbaros. Y aquí viene la respuesta: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, no a unos, no unos cuantos, no nada más los líderes, no, todos, la nación toda me habéis robado. No estaban siendo justos con Dios. Ellos pedían justicia, pero ellos no eran justos con Dios. No le estaban dando a Dios lo que es justo. Les dice, me han robado en mis diezmos. El diezmo es el 10% de las ganancias. Ahora, de Dios no es el 10%. De Dios es el 100% de lo que tú ganas. Porque escúchame, a Dios no le interesa tu diezmo, le interesas tú. ¿Me estás escuchando? A Dios no le interesa tu diezmo, le interesas tú. No es que entregues un diezmo, es que entregues tu vida a Dios. Es que entregues tu corazón a Dios. ¿Me estás escuchando? Dios es el dueño de todo. Lo dice allí el salmista, capítulo 24, creo que es el versículo 1. Él es el creador de todo lo que existe, y como creador es el dueño de todo el mundo y de todo lo que existe sobre el planeta. Todo es de Él. Tú y yo no somos dueños de absolutamente nada. Tú y yo solamente somos meros administradores. Ahora, Dios dice aquí que a ti y a mí, como administradores, nos permite solamente administrar el 90% de lo que es de Él. El 10% no se te permite administrarlo. Porque muchos preguntan, oye, ¿y el diezmo yo lo puedo dar acá? ¿Lo puedo? No, espérate. ¿Cómo que el diezmo lo puedo repartir por acá y por allá? Espérame. Estás queriendo administrar algo que no es tuyo. El diezmo no se te permite administrarlo. El diezmo es para darlo al Señor, no para administrarlo. Lo que se te permite es el 90%.
Y créeme que el 90% con Dios es más que el 100% sin Dios. Esa es la fórmula. El 90% con Dios es más que el 100% sin Dios. Porque el diezmo, mi amado, si no se lo pagas a Dios, se lo vas a pagar al diablo. Pero de que lo pagas, lo pagas. Esa es una realidad. ¿Robará el hombre a Dios? Y es una interrogante de asombro, porque ¿cómo? Es como decir, ¿quién se atreve a robarle a Dios? ¿Quién se atreve a robarle a Dios? ¿Quién en su sano juicio se atrevería a robarle a Dios? Pues en teoría nadie. Pero quien no da sus diezmos y sus ofrendas, le está robando al Señor. Es muy duro, muy fuerte, porque aquí está tocando un punto muy álgico para el ser humano. Malaquías toca dos puntos álgicos: la inmoralidad sexual y el dinero. Esas son las talones de Aquiles de mucha gente, ¿sí? El dinero, la administración del dinero. Estás robando al Señor sus diezmos y sus ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Y ellos decían, pues no te hemos robado. Claro que me han robado. Claro que le estaban robando. Había una ley del diezmo en Deuteronomio capítulo 14, donde habla precisamente de este diezmo. Pero muchos se ponen muy bíblicos y muy teológicos cuando dicen que el diezmo es cuestión de la ley. Porque sí, dice Deuteronomio 14 y habla de la ley del diezmo. Y entonces muchos dicen, no, pero nosotros ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Pero lo único que hacen es una codencia disfrazada. ¿Sí? Es una tacañería disfrazada de teología. Cuando dicen, no, es que yo no doy mis diezmos porque eso es de la ley, yo vivo en la gracia. Pero es absurdo, porque los diezmos llegaron antes que la ley. La primera vez que se menciona el diezmo fue en Génesis capítulo 14. Después de que Abraham viene de derrotar al ejército de los reyes, se encuentra con Melquisedec. Y Melquisedec lo bendice. Y Abraham lo que hace es que le da el diezmo de todo a Melquisedec. Y ahí empieza esto de los diezmos. Y en la época de Abraham no existía la ley. La ley viene hasta Moisés, en Éxodo. Pero desde Génesis ya se practica el diezmo. Es decir, el diezmo es antes que la ley. Entonces el argumento de que no diezmamos porque no vivimos bajo la ley sino la gracia es un mal argumento. Ahora, alguien dijo, si la gente del antiguo pacto pudo diezmar, ¿cuánto más nosotros que vivimos en el nuevo pacto? Y ya no el 10, sino debería de ser más. Ahora, esta gente, este pueblo de Israel en tiempos de Malaquías le estaban robando a Dios, número 1. Pero número 2, se estaban robando a sí mismos. Porque el versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Se estaban automaldiciendo, ya lo hemos dicho, Dios no maldice, el hombre se maldice solo al violar los principios de Dios. Les dice, traed todos los diezmos al alfolí. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. El problema no era que no dieran diezmos, es que los estaban dando incompletos. Traían, sí, pero pues nomás lo que me sobra de la feria. Pero no era el diezmo. Estaban siendo injustos en su actitud con Dios. Traed todos el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque el diezmo se utilizaba para 3 cosas en el Antiguo Testamento. Número 1, para sustentar a los levitas y a los sacerdotes. Porque los levitas y sacerdotes no tenían terreno, no tenían tierra, no tenían parte en el territorio. Ellos estaban consagrados para servir en el templo.
y entonces su sustento venía de los diezmos que el pueblo daba. La segunda razón de cómo se utilizaban o para qué servían los diezmos es para mantener la unidad familiar, porque había una convivencia. El que traía sus diezmos y los traía, acuérdense, eran alimento, eran granos, eran frutas, eran animales, traían el diezmo de todo, las bendiciones que Dios les daba en un año. Y con esos diezmos hacían también una celebración, una cena, donde celebraban ellos, sus esposas, sus hijos, sus siervos y hasta los levitas. Y había una coinonía en esa celebración. Y la tercera cosa es que el diezmo se utilizaba para ayudar a los pobres, a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas. Cada 3 años le llamaban el año del diezmo. Tenían que apartar el diezmo de todo para poder ayudar a la gente en necesidad. Entonces, por eso es que dice: trae todos el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 3 cosas iban a suceder si el pueblo de Israel eran fieles y eran justos con Dios en su entrega de sus diezmos y ofrendas. 3 cosas iban a suceder. Y es increíble que Dios les dice: pruébame ahora en esto. Si tú estás dudando de que yo voy a ser justo y fiel contigo, pruébame a ver si no abro las ventanas de los cielos. Nadie le gana a Dios en el dar. Y había 3 cosas que Dios prometía para aquel que fuera un cumplidor con Él. Número 1, abrir los cielos y bendecirlo. Número 2, reprender al devorador. Número 3, ser tierra deseable para los demás. Esto es, Dios prometía provisión, protección y promoción. Las 3 P's. Cuando tú y yo somos fieles y justos en el darle a Dios, Él te promete provisión, protección y promoción. ¿Qué más quieres? Wow. Es increíble lo que Dios promete, está prometiendo aquí. Una provisión, una protección y una promoción. ¿Es bíblico el diezmo en el Nuevo Testamento? Lucas capítulo 11, y ya voy a terminar, versículo 42. Jesús está acusando aquí a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Y dice aquí: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Con esas palabras, Jesús en el Nuevo Testamento está diciendo: el diezmo y las ofrendas siguen vigentes hasta el día de hoy. Siguen vigentes. La llave del dar es algo que nosotros debemos de practicar. Y es un misterio y es un poder. Pero Lucas en el capítulo 6, versículo 38 nos dice ahí: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y Pablo también lo enseña en 2 de Corintios 9, versículos del 6 al 8. La misma regla. El mandamiento es dar, porque es más bienaventurado dar que recibir, dice el Señor. La llave del dar. Aquí hablamos de 2 llaves de las que está manejando Malaquías: lo que es el diezmo, lo que es la ofrenda, pero existen otras 3 llaves. La tercera llave son las primicias.
La cuarta llave son los votos. Y la quinta llave son las limosnas. Son 5 llaves. Son 5 llaves que abren las ventanas de los cielos. Son 5 llaves que trae la bendición de la prosperidad, de la protección y de la promoción para tu vida. 5 llaves. Lo repito: diezmos, ofrendas, primicias, promesas y limosnas. Las 5 vienen en la palabra. Y esas llaves del dar, ¿sabes una cosa? Es algo que yo reconozco de mis pastores, Rodolfo y Adriana. Si algo nuestros pastores Rodolfo y Adriana nos han enseñado, al menos a la gente que estamos pegados a ellos, es este misterio del dar. Es el misterio de dar. Amistad de Monterrey es una iglesia bendecida, porque es una iglesia que practica estas 5 llaves. Las llaves del dar. ¿Sí? Son los 5 dedos de tu mano abierta, no cerrada, abierta, para soltar, para dar, para bendecir. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y tú eres un Dios justo. Como dice allí Juan, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todo pecado. Señor, ayúdanos, Señor, a ser justos como tú lo eres. Te decimos gracias porque hoy nos vestimos y portamos esa justicia ganada por tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Esa justicia que nos fue imputada a nosotros al momento en que nosotros pusimos nuestra fe en Él. Señor, gracias, porque es por esa justicia de Cristo que nosotros estamos delante de ti como si nunca hubiéramos pecado. Padre, gracias. Gracias también, Señor, porque es tu buena mano la que hasta aquí nos ha sustentado. Y podemos decir que nada nos ha faltado. Gracias, Señor, porque esta iglesia por 17 años de forma sobrenatural ha vivido con cielos abiertos. Pero ha vivido con cielos abiertos porque ha sido una iglesia, Señor, que ha practicado estas llaves del dar. Señor, ayúdanos a seguir siendo generosos como tú lo eres. Ayúdanos a ser justos en darte lo que es justo a ti, Señor. A poder practicar estas 5 llaves del dar. El poder dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, las promesas o votos que te hacemos, las primicias y el poder darle al necesitado las limosnas. Padre, en el nombre de Jesús, sigue bendiciendo a tu iglesia, sigue bendiciendo a tu pueblo, Señor, y que seamos un pueblo conocido por ser un pueblo generoso y por ser un pueblo que tú bendices para bendecir a otros. En el nombre de Jesús, amén.